Hablemos hoy sobre el deseo en psicoanálisis. Hablemos hoy, platiquemos, conversemos hoy un poco sobre lo que es el deseo en psicoanálisis. Así que voy a partir de una concepción freudiana y quizás incluya algunos tintes lacanianos por ahí a lo largo del video. Pero bueno, ¿qué es el deseo para el psicoanálisis? El deseo para el psicoanálisis es un elemento, yo diría, fundamental, si no es que el más importante en toda la teoría psicoanalítica. Porque el psicoanálisis nos plantea que somos sujetos que, por supuesto, tenemos un aspecto consciente de nuestra personalidad, pero también existe aquel inconsciente, aquel que no se conoce. Entonces, Freud, pues, es uno de los grandiosos y importantísimos descubrimientos que hizo al destacar qué es lo que opera dentro de ese aspecto inconsciente. Y él dijo que pues lo que opera es el deseo. Así que, ¿cuál es una distinción muy importante que siempre cuando se estudia psicoanálisis se hace? Esta respuesta es que en el psicoanálisis hay un punto en el cual partimos, digamos, ya no concordamos con las esencias biológicas y de la ciencia. ¿Por qué? No decimos que es un área excluida a nuestro ojo clínico, sino que va mucho más allá de la psicología. O sea, cuando hablamos de alguien que es un adicto en psicología, el problema es la sustancia es el problema. Y en psicoanálisis, sí, la sustancia afecta al sujeto, afecta al paciente, pero vamos a ver qué es lo que el sujeto tiene, que encuentra, en este caso, una sustancia para darle alguna ganancia. Entonces, no solamente vamos a ver como, claro, afecta a los neurotransmisores, afecta a las emociones, es un depresor del alcohol, del sistema nervioso, entre otras cosas, sino que también vamos a analizar qué es lo que esa sustancia está dándole al sujeto y también qué es lo que el sujeto carece, qué es lo que el sujeto no encuentra, no comprende, no entiende, que está llevándolo, lo está posicionando hacia, en este caso, a las drogas, porque también nos puede llevar el inconsciente hacia muchos otros caminos. Entonces, el deseo para Freud rompe con lo biológico, porque dice Freud, y en el psicoanálisis, que, bueno, la necesidad vendría a ser biológica. La necesidad se satisface. Por ejemplo, tenemos hambre, comemos, nos satisfacemos. Entonces, la parte biológica de la necesidad se vendría a satisfacer. Ahora, Freud dice que además de la necesidad existe el deseo, o sea, la pulsión en psicoanálisis. Y Freud dice que el deseo no se satisface, el deseo se realiza o se cumple. O sea, que el deseo siempre va a estar distante de una satisfacción completa, así como se tiene en la necesidad. Por eso Freud dijo que somos seres repetitivos, o sea, todos los días, como escribió en Psicopatología de la Vida Cotidiana, el inconsciente se expresa, el inconsciente se manifiesta a través del deseo. Por ejemplo, continuando con esta parte del alimento. Claro, en un caso de anorexia, la necesidad es el comer, es satisfacer la necesidad de comer. Pero desde el psicoanálisis esto no aproximamos como un problema que tenga que ver con la comida, sino que tiene que ver un problema con el deseo. ¿Por qué se niega el objeto alimentario? ¿Por qué se niega el deseo? ¿Por qué se excluye de la vida del sujeto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar, dividiendo esta parte de la cuestión biológica a una cuestión ya subjetiva, que vendría a entrar desde un punto de vista, digamos, freudiano,
a una cuestión biológica energética que llamó líbido, como representante de la pulsión. Entonces, cuando Freud nos habla sobre el deseo, nos va a decir que el deseo va a ser el conflicto, digamos, que va a encontrar el hombre. Lo que sucede es que el inconsciente opera a base de otra lógica distinta a la conciencia. El inconsciente lo que busca es, justamente como dije, realizar su deseo. Es revivir alguna experiencia donde se encontró mucha satisfacción o muy poca satisfacción y volver a repetir esa escena. Por ejemplo, Freud, cuando nos habla de la etapa oral, que es la primera etapa en la teoría freudiana, nos habla como cuando el pequeño carezca de estimulación oral o tenga un exceso de estimulación oral, se va a dar lugar a una fijación. Por lo tanto, en un futuro, nosotros como sujetos a lo mejor vamos a estar comiendo mucho, fumando mucho, vamos a ser muy platicadores, o al contrario, no vamos a hablar mucho, constantemente a lo mejor también puede ser que nos mordamos las uñas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Freud lo que dice es que el deseo va a tratar de repetirse como la primera vez que se vivenció, la primera vez cuando mamá nos dio la teta y nosotros entramos en una euforia y una felicidad tremenda, y Freud va a decir que a partir de ese momento el deseo nace, digamos, y el sujeto lo que va a tratar es intentar repetir esta experiencia placentera como se vivenció en esa primera instancia. Lo que nos va a decir Freud va a ser que pues esto nunca se va a poder lograr porque es un objeto, en este caso un objeto alimentario, que se perdió, que se pierde y no se puede volver a recuperar así como se vivenció por primera vez. Entonces dice Freud que a partir de aquí pues se va a dar un círculo repetitivo de deseos que nunca van a terminar en el ser humano. Entonces, el deseo lo que va a hacer es tratar de realizarse mediante el mundo externo, mediante lo que tenemos. Y lo que va a decir Freud es que pues el deseo a veces no se va a poder cumplir, a veces sí, pero nunca, digamos, se va a satisfacer por completo, siempre va a resurgir. Entonces, digamos que, por ejemplo, hay un caso muy bueno, que haré un video sobre este caso, sobre el caso de Elisabeth von R. Y Elisabeth, digamos que, voy a resumir mucho su caso, pero digamos que Elisabeth era una chica que, pues, esta es como ya de las últimas partes del análisis, donde una de sus hermanas está muriendo y bueno, una de estas hermanas tiene un esposo, un marido, y bueno, Elisabeth siempre ha tenido problemas para entablar relaciones con los hombres. Ella pues nunca pudo lograrlo, digamos, y siempre le costaba mucho trabajo por diferentes circunstancias. Entonces, pues ella tiene muchos síntomas en que no puede mover las piernas, le duelen demasiado, etcétera, etcétera. Y bueno, Freud logra curarla, pero durante esta cura, digamos que pues muere la hermana, fallece, y pues cuando fallece la hermana, pues como que los síntomas se agudizan en Elisabeth. Y bueno, después de un tiempo Freud se da cuenta como que el esposo quizás tiene algo que ver con la enfermedad. Y bueno, tiempo después se da cuenta Freud que cuando muere la hermana, Elisabeth estando de pie, estando parada con sus piernas que no le funcionaban, estuvo pensando fugazmente en el hecho de muerte de su hermana. Bueno, ahora ya está libre este tipo, ahora quizás pueda estar con él. Y esa es una interpretación que le hizo Freud en una parte del análisis, y justamente dolorosamente acepta Elisabeth esta interpretación que Freud le da, dolorosamente la termina aceptando. Y pues digamos, en este caso podemos ver cómo el deseo, que es querer estar con este hombre prohibido, en este caso, contra las exigencias del mundo externo, junto a lo que el mundo externo y sus objetos y las personas establecen. Entonces dice Freud, el deseo no tiene límites, no tiene reglas, no tiene freno, digamos. Entonces el deseo siempre va a tratar de salir, pero la consecuencia
que vamos a tener cuando salga ese deseo es una neurosis. De ahí sale la neurosis en Freud, porque va a haber un choque entre el deseo, entre las exigencias del mundo externo, y a partir del choque de esas dos va a generarse lo que Freud llamó el síntoma. De ahí es donde viene el conflicto para Freud desde el psicoanálisis en relación al deseo. Y bueno, digamos, podemos seguirnos extendiendo aquí sobre qué es lo que Freud nos dice con el deseo, cómo se expresa, porque como dije, es un tema central en psicoanálisis. Ya haré otro video sobre el deseo, pero es central esto que hablamos el día de hoy. Y bueno, también quizás pues con esto podamos cerrar, pues Freud dice que el deseo inconsciente se expresa a través de diferentes formas. Puede ser a través de los sueños, que fue cuando publica su primera obra, La interpretación de los sueños, y da muchísimos casos padrísimos de cómo se expresa el deseo inconsciente a través de su experiencia clínica con pacientes. También dice que el deseo inconsciente se manifiesta a través del síntoma, se manifiesta a través de las fantasías. Entonces, Freud genera un nuevo panorama increíble para la psicología clínica y cómo vamos a buscar la recuperación del paciente. Y además, que esto es central, que bueno, creo que también Lacan lo menciona, es cómo el sujeto se relaciona con su propio deseo. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Iba a ser una parte del goce en relación al deseo, pero no quiero confundirlos tanto. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, únicamente con qué es el deseo para Freud. Ya haré un deseo, mi lapsus. También a través de los lapsus se expresa el deseo, decía Freud, los chistes, las equivocaciones verbales o escuchadas, entre otras cosas. Pero bueno, entonces vamos a concluir con eso por el día de hoy. Espero que esté muy bien. Hoy no vamos a tener P y R, que prefiero que este episodio se quede así como está. Y bueno, haremos 2 preguntas en el siguiente episodio sobre el goce en psicoanálisis. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta la próxima.